Hola a todos, hoy voy a hacer el proceso, hoy voy a explicar cómo funciona químicamente el proceso de la cloración en agua. Cuando el agua está sucia o contaminada, bueno, depende del color, podemos saber qué tipo de contaminación tiene. Si es roja, podemos ver que tiene metales o algunos, claro, metales de fábricas, químicos, etcétera. Si, por ejemplo, el agua es negra o oscura, puede tener o materia orgánica. Ahora, eh, cuando le echamos, bueno, la lejía comercial que nos venden es hipoclorito de sodio. ¿Cómo se hace el hipoclorito de sodio? El hipoclorito de sodio es una mezcla de sal y agua. Cuando se mezcla la sal y agua y se le agrega una corriente eléctrica, por ese proceso que se llama electrólisis, se genera el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es cristalino y sólido, pero en este caso la lejía comercial bueno, se mezcla con agua, se diluye en agua y va a quedar, siempre en las lejías va a decir si tiene una concentración de 4 o 6% o puede ser más. En este caso la lejía tiene una concentración de hipoclorito de sodio al 4 o al 6%. También, luego de eso, sigue el proceso en el cual se echa el hipoclorito de sodio o la lejía comercial en el agua. Cuando se echa el hipoclorito de sodio o la lejía comercial en el agua, se va a formar el ácido hipocloroso. Cuando el hipoclorito de sodio se mezcla con el agua, va a formar el ácido hipocloroso, que se decir es como una combinación. Bueno, esto depende también de muchas cosas. Por ejemplo, el pH, si le estás echando a un líquido o a un sólido, y también puede ser por factores como temperatura, etcétera. Por ejemplo, cuando le echas hipoclorito de sodio o lejía al amoníaco, se forma el gas cloro. Es algo muy tóxico y no se debe hacer. Pero cuando se le echa el agua, que tiene un pH neutral, mayormente, va a generar el ácido hipocloroso. Este ácido hipocloroso sirve como un buen desinfectante. ¿Por qué? Porque destruye, por así decirlo, las biomoléculas. Como deben saber, existen biomoléculas, ya sean los sacáridos o los carbohidratos. También están las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. De los cuales, por ejemplo, los ácidos nucleicos tenemos ejemplos como el ADN o el ARN. El ácido hipocloroso afecta en el ADN y en el ARN de los patógenos. Eso hace de que los patógenos no se dupliquen y controlen, por así decirlo, el patógeno. También es capaz de dañar los lípidos que usualmente son parte de la capa celular o de la pared celular de un patógeno. Bueno, el proceso del ácido hipocloroso, pues como mencioné anteriormente, puede afectar a los lípidos, eh, a los, a los ácidos nucleicos y a las proteínas. No afecta a los sacáridos, no afecta a los carbohidratos o a los glúcidos. De esas tres, se pueden llamar de esas tres formas distintas. Ácido, no diré, sacáridos, glúcidos o carbohidratos. Son iguales. Pero el hipoclorito de sodio ni el ácido hipocloroso va a dañar directamente a estas tres biomoléculas. Porque no funcionan como capa protectora, por así decirlo, sino como energizantes. Como por ejemplo el sacárido, bueno, más conocido, o el carbohidrato más conocido podría ser la glucosa, que es como un energizante para nosotros. Obviamente hay muchos sacáridos o carbohidratos que son parte de estructuras como la quitina o la celulosa, que es para las plantas, la fibra de las plantas. La fibra vegetal está hecha por la celulosa. La celulosa es un sacárido, un carbohidrato, pero en sí el ácido hipocloroso no afecta tanto a los sacáridos
como lo sería con las proteínas, con los lípidos y con los ácidos nucleicos. Por eso, la lejía es muy buena para desinfectar el agua de patógenos. Dependiendo del pH se puede formar distintas soluciones, pero la más común en formarse es el ácido hipocloroso. Bueno, como últimas cosas es que hay que tener mucho cuidado con, ¿a qué le echamos el hipoclorito de sodio? Porque como mencioné anteriormente, si se echa hipoclorito de sodio o si se mezcla hipoclorito de sodio con amoníaco, puede formar gas cloro, que es muy tóxico. Te irrita y bueno, hasta te puedes morir. Cuando se le echa el agua, de hecho, genera poquísima cantidad de gas cloro. El gas cloro, como mencioné, es peligroso, pero en este caso es en muy mínimas partes y no te va a afectar en nada. No debes de alertarte, no debes de alarmarte porque no te va a pasar nada. Las cantidades son controladas, incluso recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Eh, a lo que me refiero es que la cantidad de hipoclorito de sodio por, por litro de agua clara, transparente, debe ser entre 2 gotas, según la Organización Mundial de la Salud. Así que si le echas esas 2 gotas, el gas cloro liberado no va a ser lo suficientemente malo para hacerte daño, ni siquiera lo vas a sentir, a menos de que te pases de la dosis. No, pero igual si te pasas 1, 2, 3 gotas, no vas a sentir el olor fuerte a cloro, a menos de que ya sí te excedas por bastante. Bueno, lo que sí es que puedes sentir un poco el cambio del sabor del agua. Se puede cambiar el sabor del agua dependiendo de la cantidad de lejía que le eches. Y bueno, esto sería todo. Siempre sigan las medidas de seguridad, tengan en cuenta todo y acuérdense de que la lejía, el hipoclorito de sodio, es una gran solución para potabilizar el agua y acabar con los patógenos y microbios que estén dentro de ella. Pueden también dañar células, etcétera. Por ejemplo, si le echas hipoclorito de sodio a la sangre, pues va a generar esas espumas. La espuma es el signo de reacción. Cuando el hipoclorito de sodio reacciona con células o con biomoléculas, como las que mencioné, pues va a formar esa espuma. Y bueno, si por ejemplo el agua tiene espuma, eso va a significar de que en verdad el hipoclorito de sodio sí está funcionando. Y eso es una gran señal. Muchas gracias.